Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Para mí es un placer y un privilegio nuevamente poder compartir la palabra del Señor con todos ustedes. Y quiero comenzar recordando un poco, hace unas semanas nosotros tuvimos la bendición, la gracia de poder viajar a dos ciudades importantes de Venezuela. Pudimos ir a la ciudad de Maracaibo y pudimos ir a la ciudad de Coro. Ya ustedes conocieron, la semana pasada estuvimos hablando de ese viaje, fue de bendición, de extrema bendición para nosotros, para nuestra vida. Pero en ese pasaje, en ese tiempo, durante el tiempo de carretera nos sucedió algo muy interesante, realmente muy interesante, que no, particularmente yo había recorrido Venezuela, pero no me había ocurrido. Nosotros veníamos 3 personas más el chofer, es decir, venía el misionero Gedeón, venía el pastor Joaquín y venía yo. Y vamos camino a Coro y nos para una alcabala de la Guardia Nacional. Nosotros nos paramos, dicen, párese a la derecha. Nosotros nos paramos a la derecha, un poco, ¿no? Al momento de abordar, nosotros siempre tenemos como una especie de temor porque el misionero Gedeón es un imán para los policías. Realmente es un imán para los policías. De hecho, nosotros le tenemos prohibido ir adelante. Él siempre que vaya atrás y tranquilito. Yo iba en la parte de adelante y nos abordan dos guardias nacionales y nos preguntan, papeles, le preguntan al chofer. El chofer le muestra los papeles. Automáticamente el pastor le dice, somos pastores, somos misioneros, estamos en una actividad, como para que los guardias sepan qué somos y qué estamos haciendo. Entonces vemos que el guardia nacional, había una muchacha y un muchacho. El muchacho nos dice, automáticamente nos pregunta, y me pareció muy cómico porque nos pregunta, mire, ¿qué dice el Salmo 91? Así como para ver si era verdad que éramos cristianos o no éramos cristianos. Entonces yo le digo, wow, pero no sé, búsquese otro más difícil. Y entonces yo comienzo a recitárselo, ¿no? Nosotros estábamos cansados del viaje, estaba haciendo bastante calor. Y el guardia me dijo, está bien. Y se fue. Pero quedó la chica, la Guardia Nacional. Y ella comenzó a vernos así extraño. Y lo primero que ella dijo fue, no puede ser. Y entonces nosotros estábamos extrañados y no sabíamos qué era eso, porque ella decía, no puede ser. Entonces nos pidió la cédula. Deme su cédula. Y entonces nosotros, sacamos la cédula, le dimos la cédula. Ella comenzó a ver la cédula. Pero ustedes son pastores, dice. Entonces el pastor Joaquín dice, sí, nosotros somos pastores, le mostró la credencial del consejo evangélico y todo aquello, somos misioneros. Y se queda otra vez, no puede ser, no. Y tiene las cédulas en la mano y nos dice, no, párese a la derecha, más adelante. Y nosotros, wow, ¿qué pasó? Y nos paramos más adelante. Ella dijo, ábrame el vehículo. Y abrimos el vehículo por el otro lado y él empieza a decir, ¿pero ustedes son pastores de qué? El pastor Joaquín le dice, nosotros somos pastores cristianos, evangélicos. No, yo no creo, dice ella, yo no creo. Yo soy cristiana, me dice ella. O bueno, yo fui cristiana, yo me descarrié, dice ella. Pero ustedes no son cristianos. Decimos, ¿pero y por qué usted dice que no somos cristianos? No. De donde yo vengo la gente no puede usar chiva, no puede usar barba, no puede. Eso es imposible. Es imposible, ustedes no puede ser. Decimos, pero ¿por qué? No entendemos. No, mire, de donde yo vengo, es más, yo comencé en la carrera de la Guardia Nacional hace como 8 meses y apenas yo entré a la Guardia Nacional, yo me descarrié, nos dijo. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? No, porque yo me descarrié, yo comencé a usar zarcillos y comencé a usar pantalón y yo me descarrié. Y en ese momento yo me di cuenta y dije, ya entiendo por qué ella nos está diciendo eso, que no cree, que es imposible, porque a ella le habían enseñado que un cristiano no tiene barba. Así de sencillo. Y eso, claro, después hablamos con ella, le explicamos, ella quedó un poco tocada y nosotros le explicamos, mire, no, le explicamos muy corto, ¿no? Porque ya teníamos que seguir de viaje, ella nos entregó las cédulas y Dios nos permitió hacer una oración por ella y explicarle, mira, tú eres de Cristo, si tú recibiste a Cristo en tu corazón, tú eres de Cristo. Y pudimos hacer una oración por ella. Ella quedó realmente dos cosas, quedó bastante extrañada, todavía así como con duda, pero quedó tocada en su corazón, porque cuando oramos por ella, sin duda que el Espíritu Santo algo hizo en su corazón. Y yo me quedé meditando en eso durante todo el camino, de camino a Coro, y yo decía, wow, necesitamos tener la seguridad de la salvación. Qué importante es la seguridad de la salvación. Qué importante es saber que no depende de nosotros, que depende de Jesucristo. Y eso es parte de lo que nosotros vamos a hablar en esta mañana
de hoy. Y vamos a buscar el pasaje de Gálatas 2:20. Y este pasaje de Gálatas 2:20 es un pasaje que incluso usted, querido hermano, si tiene algún tiempo de recorrido en el Evangelio, seguramente que usted incluso hasta podría sabérselo de memoria. Pero vamos a analizar, y yo voy a comenzar con dos afirmaciones. La primera afirmación es la siguiente. Yo voy a comenzar con unas afirmaciones, pero a lo largo del pasaje vamos a aclarar y a exponer esas afirmaciones. La primera de ellas es que la salvación depende enteramente de Cristo y de la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Esa es mi primera afirmación. No depende de nuestra fuerza, sino que depende de Cristo y del sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Y mi segunda afirmación es que depende de nosotros el vivir una vida constante de santificación. Entonces son dos ideas, son dos afirmaciones que no son mutuamente excluyentes. ¿A qué me refiero con esto? Que no es que sea una o sea la otra, sino que ambas se complementan. Es decir, el asunto de que a veces el cristiano tiene una contrariedad en su mente porque podría inclinarse por una o por la otra. Y sí, ciertamente es verdad que la gracia de Dios depende enteramente de Cristo y únicamente por el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Pero no podemos verlo solo como si no tuviésemos ninguna responsabilidad en nuestra vida de fe. Eso sería un error y por eso yo hago estas dos afirmaciones. Entonces, hoy vamos a ver cómo podemos vivir una vida equilibrada en el Señor y que esa vida equilibrada nos lleve a tener una vida victoriosa en el Señor. Entonces, acompáñenme en los próximos minutos para poder saltar al charco de este pasaje que es un mar, porque la profundidad, primero la sencillez de este pasaje, pero la profundidad que tiene quizás no la alcanzamos, porque este pasaje da para 1.000.000 de predicaciones. Pero vamos a intentar llegar a unos puntos centrales e importantes en esta mañana. Vamos a leer el pasaje de Gálatas 2:20, dice así. Vamos a leerla en la versión Reina Valera. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este pasaje, como les dije anteriormente, es profundo, es sencillo, pero a la vez es profundo. Y yo recuerdo hace un par de días, el misionero Gedeón también estaba hablando acerca de este pasaje a los chicos de la LG, porque realmente tiene que ver con el evangelio completo. Yo podría llegar a decir que este versículo es un resumen del evangelio, de la doctrina de salvación. Pero antes de entrar de lleno y de sumergirnos y zambullirnos en este versículo, vamos a entrar un poquito en el contexto, ¿ok? Estamos en Gálatas y vamos a entrar al contexto para saber por qué el apóstol Pablo dice esto en su carta. Fíjense, en aquel tiempo el apóstol había detectado algo que estaba ocurriendo en las iglesias de Galacia. Había un error en la idea de lo que se conoce como el evangelio, de lo que se conoce como la salvación y de lo que realmente era vivir en Cristo. Entonces él le hace una amonestación directa porque tenían un problema entre la ley y la gracia, entre la ley y la santificación. Había un problema de la forma y la manera en la que podían entender ese pasaje. Entonces teníamos dos tipos de personas que convivían y que fueron los destinatarios de esta carta. Entonces el apóstol Pablo escribe esta carta y desarrolla una amonestación, y versículos más atrás e incluso más adelante vamos a ver que hace una amonestación directa, primero a la iglesia completa, porque les dice, y si usted lee el libro completo se dará cuenta, dice: pero ustedes tan rápido se han alejado, se han apartado del evangelio verdadero. Él les hace esa pregunta porque realmente no hacía mucho que él les había dado las buenas nuevas, que ellos conocían la verdad. Pero tristemente sucede que Pablo, el apóstol Pablo, se estaba comportando de una manera muy interesante y de una manera que estaba dañando la percepción, la idea y la concepción de lo que tenían los destinatarios acerca de la ley y de la gracia.
¿Qué era lo que pasaba allí? Ellos recibieron una delegación o una comisión, una visita que les vino directamente de Jerusalén, ¿sí? Proveniente de Jerusalén, enviados por Jacobo. Es decir, los judíos que guardaban la ley, que guardaban todos los ritos, que guardaban todos los pactos, las leyes ceremoniales. Ellos llegaron de visita. El apóstol Pedro estaba con ellos y estaba juntamente con los gentiles a los que ellos les habían predicado. ¿Qué ocurrió en ese momento? Que los judíos que cumplían la ley y que guardaban toda la ley ritual, al hacerse presente en la iglesia, Pedro se alejó de los gentiles. Pedro comía con los gentiles, no tenía ningún problema. Él había entendido la gracia del Señor. Él había entendido que no era por obras, que no era por la ley, sino que era ahora por la gracia. Y él no tenía ningún problema. Él comía tranquilamente, él convivía tranquilamente con aquellas personas que formaban parte de la congregación, los que no eran circuncidados. Ahí había un gran problema porque estaban los circuncidados y los que no eran circuncidados. Es decir, los que guardaban los ritos de la ley y los que no guardaban los ritos de la ley. Entonces allí se creó como una disyuntiva y un problema. Y lo vamos a ver en los capítulos subsiguientes. Acompáñenme a Gálatas 2, 11 y 12. Mire lo que dice. Y aquí vamos entrando en contexto de lo que estaba pasando, porque para poder entender las cartas tenemos que entender los destinatarios y qué era lo que estaba pasando en ese momento. Mire lo que dice Gálatas 2, 11 y 12. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Esta palabra la está diciendo el apóstol Pablo, refiriéndose al apóstol Pedro. Seguimos y dice más adelante, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que ellos vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión. Hermanos, lo que pasó allí en la congregación es que se prendió el problema, se generó un problema, porque Pedro comía tranquilamente, pero cuando llegaron, digámoslo de alguna manera, sus paisanos, él automáticamente se retrayó. Entonces, como para que no se viera que él comía con ellos, que él andaba con ellos, que él participaba con ellos. Entonces, es interesante porque Pedro, el apóstol Pedro, conocía de primera mano cuál era la visión y cuál era el propósito de la ley, y ya Jesucristo se los había aclarado. Y yo quiero que podamos ir rápidamente al libro de Marcos. Y en Marcos, cuando vamos a Marcos, en Marcos capítulo 7, versículos 18 y 19, ya Pedro conoce. Porque el mismo Jesucristo, ¿sí?, al hacer frente a los fariseos, les dice lo siguiente, mira, y él les dijo, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en el corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía acerca de hacer limpio todos los alimentos. ¿Qué quería decir el Señor Jesucristo con esto? Bueno, que realmente lo que sale del hombre es lo que contamina, no lo que entra en el hombre. Y precisamente Pedro lo entendía, porque fue de oído, de boca del mismo Jesucristo, que él lo escuchó. Pero aún más allá, el apóstol Pedro tuvo una experiencia con el Señor y lo podemos encontrar y está relatado y está grabado en Hechos. Vamos rápidamente en Hechos 10, de repente no lo busque, pero yo quiero decirle en Hechos 10, para hacerlo más corto, en Hechos 10, él tiene una experiencia en la cual Dios le da una visión y le muestra un lienzo que se abre y tiene todo tipo de animales, animales puros, animales impuros, y el Señor le dice, come, mata y come. Pedro dice, no, Señor, yo soy judío, yo soy limpio, yo guardo la ley, ¿cómo yo voy a comer de eso? Y Dios le dice, lo que yo santifiqué, no lo llames impuro, mata y come. Dios había tratado con él ya en 2 oportunidades, ya él tenía el conocimiento de que no era por guardar los ritos que podíamos tener y obtener la salvación. Ahora, Pedro compartía normalmente con los gentiles, pero cuando llegó esa delegación de Jerusalén, Pedro se apartó de los creyentes. ¿Y qué fue lo que pasó aquí? El apóstol Pablo lo reprende públicamente. Y lo reprende públicamente porque lo que él hizo fue a la vista de todos. Él allí, de alguna manera, incluso estaba dañando a otros.
que estaban caminando en la fe, pero que al ver la actitud de Pedro quedaron confundidos. Incluso él mismo lo dice en su carta. Vamos a Gálatas 2, 13 y 14. Dice, y en su simulación, es decir, el apóstol Pablo le está diciendo, Pedro en ese momento estaba haciendo como una simulación. Estaba como que sí, como que no. Dice, en su simulación participaba también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Versículo 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, es decir, públicamente, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Ese era el contexto. Ese era el problema que se presentaba en ese momento. Y Pablo sabía que no era como con una mala intención, sino que Pedro y todos los que acompañaban tenían un problema de carácter, porque no conocían realmente la diferencia entre una cosa y la otra. Y lo primero que me plantea este contexto es lo siguiente, y es que quiero que con este contexto, antes de entrar en el texto de Gálatas 2:20, podamos refrescar y ver una cosa. Lo primero es que todos somos iguales delante de Dios. Eso es un punto importante y que yo quiero que le quede grabado en esta mañana. Todos somos iguales delante de Dios. Es decir, no existe tal cosa como el ministro es diferente, el evangelista es diferente, el diácono es diferente, porque todos somos delante de Dios iguales. Y precisamente ese era el problema que se presentaba y que después se torció, y a lo largo de la iglesia cristiana, a lo largo de las épocas, vemos cómo el sistema de gobierno de la iglesia cambió. A tal punto que la iglesia católica hizo un sistema piramidal. Pero lo cierto es que la relación de Dios con nosotros es individual, directa. En consecuencia, como les dije, con este contexto podemos también entender que todos somos iguales delante del Señor. Y comenzamos a ahondar en el pasaje. El pasaje comienza diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué es lo que nos quiere decir ese comienzo de pasaje? Lo que Pablo está diciendo es que nuestra crucifixión con Cristo es un hecho que ya pasó, es un hecho que ya ocurrió, es un hecho que ya sucedió. Si somos cristianos verdaderos, ya nosotros estamos crucificados con Cristo. Es decir, nuestra salvación no depende de nosotros, sino que depende de Cristo. Y vamos a ver que esta idea es extremadamente poderosa. ¿Por qué? Cuando el apóstol dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, nótese que él lo dice en un tiempo específico, y ese tiempo es un tiempo presente. Él dice, estoy. Es decir, hoy estoy con Cristo juntamente crucificado. Pero yo les hago una pregunta. ¿Cuándo había muerto Cristo? ¿En ese momento? Por supuesto que no, ya Cristo había muerto. Entonces, ¿cómo es que el apóstol dice, con Cristo estoy juntamente crucificado? Es decir, con Cristo estoy hoy juntamente crucificado. Y una de las grandes verdades que tiene este pasaje al comienzo, con esa sola frase que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, es que tú y yo, querido hermano, fuimos crucificados en el momento en el que Cristo fue crucificado. Y es algo que hay que entender para poder llevar este texto y que haga cabida en nuestro corazón. Ya nosotros fuimos crucificados con Cristo. Y ya vamos a ir viendo más adelante, poco a poco, lo que significa esto. Lo que Pablo está diciendo es que si fuese posible que el hombre pudiese salvarse por la ley, la muerte de Cristo pues no tendría ningún sentido. Fue por la cruz y porque Cristo murió en nuestro lugar que hoy, en su muerte, la cruz de Él cuenta para nosotros como vida. Y ese es el secreto que tiene escondido este pasaje. Y estamos comenzando. Leemos nuevamente Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Lo cierto, hermanos, es que fue una crucifixión real.
Y nosotros podemos verlo como alegórico, pero en nuestra alma, en nuestro espíritu, si somos cristianos verdaderos, ya nosotros hemos sido crucificados con Cristo. Tú y yo, hace más de 2000 años, fuimos crucificados con Cristo. Todos los que han tenido la oportunidad de conocer lo que es una línea de tiempo providencial, es decir, la línea de tiempo, nosotros tenemos una línea de tiempo que comienza cuando nacemos y termina cuando morimos, una línea de tiempo física. Pero nosotros, y la palabra lo dice, que Dios ya nos tenía nombre, que ya había pensado en nosotros desde antes de la fundación del mundo. Entonces, lo que el Señor quiere decir por medio de su palabra, y lo que el apóstol quiere recalcar en este momento, es que hace más de 2000 años, tú y yo fuimos crucificados con Cristo. Y a veces nosotros pasamos por ese pasaje y no nos detenemos a pensar y a analizar la profundidad del pasaje. Yo fui crucificado con Cristo. ¿Y qué quiere decir eso? Hermano, los pecados que tú hayas cometido antes de conocer a Cristo, los pecados que tú has cometido, los pecados que cometiste después de conocer a Cristo, los que cometiste hoy y los que vas a cometer mañana y los que vas a cometer dentro de un año y dentro de 20 años, ya el Señor lo sabe y Él los llevó en la cruz. Eso es lo que está queriendo decir el Señor a través de este pasaje que dice: con Cristo yo estoy juntamente crucificado. Es decir, si fuimos crucificados juntamente con Cristo, significa que nuestro antiguo yo, ese yo que violó la ley, que fue pecador, que era pecaminoso, sucio, despreciable, ya no existe. Y a veces nosotros como cristianos estamos cargando con ese yo que ya Cristo llevó en la cruz del Calvario, que ya Cristo lo llevó porque Cristo murió en la cruz, nosotros también morimos en la cruz. Yo no sé si usted quizás tiene una idea, porque cuando hablamos de la crucifixión de Cristo, a nosotros se nos viene la idea de una película. Y quizás porque en algún momento vimos una película de Jesús. Las películas de Jesús han recorrido y ya no sé ni cuántas versiones de la crucifixión y de la vida de Jesús han sacado en la película. Y nosotros vemos la imagen de Cristo crucificado y está Él allá. Claro, por medio de Él nos da vida, pero Él está allá. Y lo que el apóstol nos está queriendo decir en esta mañana es que tú y yo estuvimos con Él en ese momento, cuando Jesucristo murió en la cruz, porque Él murió para salvarnos a nosotros, para llevar nuestra muerte en la cruz. Es decir, nosotros estuvimos en ese momento con Cristo crucificado. ¿Cuántos lo creen? Esa es una verdad que si no la tenemos clara, nosotros vamos a vivir cargando con un problema, un grave problema, porque vamos a seguir cargando con esa idea de que el pecado que en algún momento cometimos nos sigue y que nosotros lo arrastramos. Hay personas que viven con una alta carga, con un gran bolso, con una gran mochila, llevando sobre sus hombros todo aquello y recordando todo aquello malo que hayan podido hacer en el pasado. Y lo cierto, querido hermano, es que si tú y yo nacimos de nuevo, Cristo llevó esos pecados y nosotros fuimos crucificados con Él en la cruz. Yo te digo algo, y yo sé que a veces es difícil hacer esto, pero yo quiero que quizás tú puedas pensar, y esta predicación la están viendo jóvenes y la están viendo adultos, personas de mayor edad y personas muy jóvenes, pero yo quiero que tú pienses en la cosa más terrible que tú hayas hecho, en la cosa más vergonzosa que tú hayas hecho en la vida, en la cosa más horrible que incluso ni siquiera podrías contársela a alguien porque ha sido algo tan vergonzoso. Yo quiero que tú puedas pensar en eso, lo que haya sido. Si tú has nacido de nuevo, esa deuda, ese pecado, ya fue crucificado con Cristo en la cruz, porque tú también moriste con Cristo en la cruz. ¿Cuántos lo creen? Eso es una gran verdad. Si nosotros tenemos esa seguridad, tenemos una nueva identidad. Es decir, para que podamos entenderlo más profundamente, la persona que cometió esos pecados ya se murió. Yo no sé si tenemos la posibilidad de entenderlo incluso desde el punto de vista legal. Una persona tiene una deuda, ¿Y qué pasa con esa deuda si matan a esa persona? ¿Esa persona sigue debiendo? ¿Puedo yo cobrarle a esa persona que se murió?
¿Puedo cobrarle a la persona que se murió? No. ¿Por qué no le puedo cobrar? ¿Por qué? Porque se murió. Y eso es precisamente la idea que el apóstol nos quiere dar a entender con esto. Con Cristo estoy justamente crucificado. Ya yo morí. Toda deuda que yo haya tenido, todo pecado, sea cual sea. Porque ese es el problema. Nosotros creemos que delante de Dios tenemos pecados pequeños y tenemos pecados grandes. No, mi hermano. El poder glorioso de Jesucristo en la cruz es tan poderoso para acabar con todo pecado. El que tú creas que es grande y el que tú creas que es pequeño. Y eso es una verdad innegable. Por eso el apóstol dice, ya estoy juntamente crucificado con Cristo. Yo ya fui muerto en ese pecado. Ya yo no vivo, sino que ahora vive Cristo en mí. Y esa es la idea que Él quiere dar. Entonces, a la voz de esta palabra, yo te quiero invitar, hermano. Cuando el diablo quiera acusarte, quiera traer pensamientos a tu mente, quiera decirte, mira lo que hiciste antes, mira lo que hiciste el año pasado, mira lo que hiciste hace 2 años, mira lo que hiciste hace 10 años, mira lo que hiciste ayer. Porque a nosotros nos pasa eso. Nosotros vivimos una vida de fe donde somos probados y tenemos a un engañador. La palabra dice que el diablo es padre de mentiras. Sí, padre de mentiras, pero también es acusador. Y alguien que acusa bajo pruebas ciertas y reales. Aunque el diablo sea engañador, él acusa bajo pruebas reales. Sí, claro que sí. Si tú cometiste un pecado, por supuesto que el diablo va a tener esa prueba para acusarte. Claro que sí. Pero Jesucristo nos dice en esta mañana, yo morí por ese pecado. Y el diablo no tiene ningún derecho a recordarte ese pecado. El diablo no tiene ningún derecho a decirte, mira, no tiene ningún derecho a acusarte, porque ya hemos sido crucificados con Cristo en la cruz. Y el poder de la sangre de Cristo, el poder de su crucifixión es la que nos capacita para vivir una vida nueva, porque ya nosotros morimos. Amén. Y ese es el problema del cristiano. Hermano, nosotros podemos vivir la vida cristiana de 2 maneras. Podemos vivirla en victoria o podemos vivirla amarrado a ese pecado, a esa idea que tengo, soy malo, yo no merezco, yo no soporto, yo no soy capaz. Hermano, por supuesto que no eres capaz. Cristo fue el que murió. Cristo fue el que resucitó y tú ya moriste con Cristo. Entonces, esa es la seguridad que nos da el Señor. La misma palabra dice en 2 Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es el mismo hilo, es el mismo mensaje, es la misma noticia la que el Señor nos da con este pasaje. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué quiere decir eso? Que ahora el pecado no tiene dominio sobre nosotros, porque ya Cristo lo derrotó. Más adelante dice, lo que ahora vivo en la carne, porque él dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne. Y Pablo dice, lo que ahora vivo en la carne, porque Pablo sigue viviendo y es de carne y hueso, así como tú y yo en esta mañana. Tú que me estás viendo desde tu casa, tú eres de carne y hueso, así que yo soy también de carne y hueso, y eso mismo lo establece el apóstol Pablo cuando dice, ahora lo que vivo en la carne, es decir, lo que yo sigo viviendo físicamente, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, no es que el apóstol Pablo se haya muerto en la carne, porque él seguía vivo. Nosotros seguimos siendo presa de 2 enemigos. El diablo que está fuera de nosotros, pero también nuestra propia concupiscencia. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces nosotros estamos peleando contra el diablo y contra nosotros mismos. Y él lo establece y lo deja muy claro. Nosotros seguimos batallando, nosotros seguimos luchando. Cuando tú tienes problemas, cuando tienes tentaciones, cuando tienes lucha, aún así tú sigues la carrera de fe. Y es sencillamente porque la vida de Cristo está en ti. Y eso solo es posible porque ya fuiste crucificado con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Mira lo que nos dice 2 Corintios, y quiero que preste atención a estos pasajes. 2 Corintios 4, de 7 al 10, dice así: pero tenemos en este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados,
en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¡Wow! Es maravilloso lo que el Señor nos dice, la promesa que el Señor nos da. Y este pasaje se conecta con Gálatas 2:20, porque aquí dice, llevando en el cuerpo siempre a todas partes la muerte de Jesús. ¿Cómo es que podemos llevar a todas partes la muerte de Jesús? La respuesta es porque ya tú moriste, hermano. Para el mundo ya tú moriste. Y es precisamente lo que nosotros declaramos públicamente cuando nosotros nos bautizamos. Cuando tú y yo nos bautizamos, lo que hicimos fue una declaración pública que decíamos, morimos para el mundo y ahora vivimos para Cristo. Pero a veces pasa de largo, a veces no lo entendemos. Hermano, ya tú moriste con Cristo en la cruz del Calvario. Hay una diferencia. Y a mí me parece interesante cuando yo veo las imágenes de la Iglesia Católica, que yo veo la cruz, y en la cruz está como una especie de imagen donde hay una persona todavía crucificada allí. No sé si usted ha tenido la oportunidad de verlo. Ahí está una persona crucificada. Nosotros también creemos en la cruz y creemos en el sacrificio de Cristo, pero la cruz que nosotros usamos es una cruz distinta, porque en la cruz que nosotros vemos no hay nadie allí, porque Jesucristo resucitó. Es decir, la cruz, que es símbolo de muerte, para nosotros no es símbolo de muerte, para nosotros es símbolo de esperanza, para nosotros es símbolo de victoria, porque Jesucristo murió, pero también resucitó, y dice la palabra que está sentado a la diestra del Padre. ¿Cuántos lo creen? Esa es nuestra seguridad. Por eso el apóstol dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, y Cristo vive en mí porque Cristo resucitó. Por eso en la cruz que nosotros vemos no hay nadie, la cruz está vacía. Y la cruz está vacía porque Cristo resucitó, y como Cristo resucitó, si tú moriste con Cristo, tú también resucitaste con Cristo. Esa es la gran verdad que nos deja este pasaje. Ahora yo te pregunto, ya nosotros tenemos nueva vida. ¿Qué hace que tú tengas vergüenza cuando pecas? Es decir, cuando yo peco me constriño, me siento mal. ¿Qué hace que yo me sienta mal? ¿Qué es eso que hace que yo me arrepienta? ¿Qué es eso que me guía al arrepentimiento? Es decir, ¿por qué nosotros los que hemos creído en Cristo no nos quedamos atrapados en el pecado? Hermanos, hay una diferencia entre el que ha nacido de nuevo y el que no ha nacido de nuevo. Hay una diferencia entre el cristiano verdadero y hay una diferencia entre el impío. Hay una diferencia entre el que ha conocido a Cristo en su corazón y el que no lo ha conocido. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a ver. ¿Será que la diferencia es que nosotros vamos los domingos a una iglesia o nos conectamos a una iglesia y tenemos una comunidad de fe? ¿Será esa la diferencia? ¿O la diferencia será que nosotros nos vestimos diferente? Podría ser eso también. Fíjense, la anécdota que les conté al comenzar podría ser eso. La diferencia, lo que me diferencia a mí es que yo tengo chiva o que no tengo chiva. La diferencia mía es que yo no digo grosería y el otro sí dice grosería. No sé. Usted no se ha puesto a pensar cuál es la diferencia entre un cristiano y una persona que no conoce a Cristo. ¿Cuál es la diferencia? Querido hermano, la diferencia es esto que te acabo de decir. La diferencia no es que no peques, porque el que no está en Cristo peca, y el que está en Cristo también peca. Porque si decimos que no pecamos, hacemos a Dios mentiroso. Eso dice la Biblia. Pero hay una diferencia, hay una línea muy gruesa. No es una línea delgada, es una línea muy gruesa, muy tajante, que nos diferencia entre los que no conocen a Cristo y los que sí conocen a Cristo. Y esa diferencia es que cuando tú pecas y yo peco, querido hermano, nosotros tenemos dentro de nosotros al Espíritu Santo que nos constriñe y que no nos deja sumergidos en el pecado, sino que nos da convicción de arrepentimiento para que podamos seguir caminando nuestra vida de fe. Y yo les dije al comienzo, para Dios todos somos iguales. El misionero, el pastor, el evangelista, el carnicero, el charcutero, el abogado, el mecánico. El pecado de todos es igual delante de Dios.
Es decir, no es que el pecado del misionero es diferente porque él es misionero y el pecado del mecánico es diferente porque él es mecánico. No, todos los pecados son iguales, pero lo que nos diferencia del que ha creído en Cristo y el que no ha creído en Cristo, el que nos diferencia del mundo, es que nosotros tenemos el poder y la acción del Espíritu Santo que nos constriñe al arrepentimiento. Amén. Eso es una gran realidad y nosotros debemos entenderla claramente. Porque ahora Cristo vive en mí. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Es decir, Cristo vive en mí. ¿Y cómo es que Cristo puede vivir en mí? Ya nosotros lo sabemos, por medio de la acción del Espíritu Santo, del Consolador, del Paracletos, del que Él mandó, que dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Lo dice Juan 14, 16, 18. Vamos a leerlo. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros. Hermano, yo no había hecho conciencia y no me había detenido en estas dos palabras poderosas. Y cuando el Señor me trae a meditar este pasaje y a hacer esta predicación, estas dos palabras, yo quedé como unas 3 horas meditando en esta palabra y dije, wow, yo no había visto esto. Dice así, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Para siempre. ¿Cuándo va a estar con nosotros? ¿Cuándo? Para siempre. Ahora, ¿esto se configura en una promesa, sí o no? Sí. Y cuando yo estuve leyendo para siempre, yo dije, wow, yo no tengo posibilidades de perder. Si estoy en Cristo, no hay posibilidad de que yo pierda. Porque ya la victoria ya yo la tengo. Ya yo he ganado la victoria en Cristo. Porque Él me dice que el Espíritu, el Consolador, va a estar conmigo para siempre. No va a estar conmigo un poquito, no va a estar conmigo las primeras 2 semanas de haber creído en Cristo. Va a estar conmigo por siempre y para siempre. Hermanos, yo no sé qué más seguridad podemos tener de nuestra vida en Cristo. Fíjense algo, y para los que saben del juego y de lo que se configura como el azar y de los casinos, el azar tiene algo muy interesante, el azar, es decir, los juegos de azar. ¿Qué es lo interesante de los juegos de azar? Que en los juegos de azar tenemos la posibilidad de ganar y de perder, ¿verdad que sí? En distintas proporciones y en distintos porcentajes. Si alguien está jugando ruleta, tiene una posibilidad de ganar y tiene una posibilidad de perder. Eso se llama probabilidad, es decir, tú tienes la probabilidad de ganar y tienes la probabilidad de perder. Hermanos, en Cristo Jesús no hay probabilidad. En Cristo Jesús nosotros no estamos jugando el azar. En Cristo Jesús, si el Consolador está con nosotros para siempre, ya nosotros ganamos. Nosotros no estamos viviendo todos los días como si estuviéramos al azar. ¿Qué va a pasar? ¿Será que voy a vivir en Cristo o no voy a vivir en Cristo? El Espíritu Santo está en ti, el Espíritu Santo está en mí, el Espíritu Santo está en nosotros y ya tenemos la victoria en Cristo. ¿Cuántos lo creen? Esa es la victoria. Y Él lo dice en ese pasaje, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Y dice además, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Por eso es que hay una diferencia entre el que conoce a Cristo y el que no conoce a Cristo. Porque el que no conoce a Cristo puede estar pecando y va a seguir patinando en el mismo pecado, va a seguir revolcándose en el lodo. El cristiano cae, pero se levanta por el poder del Espíritu Santo. Porque ahora vive para Cristo. Vive para Cristo. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Cuántos conocen el poder y la acción del Espíritu Santo? La hemos conocido en nuestro corazón. Esa es la seguridad. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y yo recapitulo en lo que hemos dicho anteriormente, es que ya nosotros morimos con Cristo. Y yo no sé si eso, porque a veces es difícil de entenderlo porque nosotros llevamos una línea de tiempo. ¿Sí? ¿Me explico? Es decir,
Yo puedo saber qué hice el año pasado, puedo saber lo que hice hace 2 años. Nosotros llevamos una linealidad en el tiempo. Para nosotros no podemos saltarnos esta ley natural del tiempo. En algún momento yo voy a envejecer y voy a morir. Y yo le tengo la mala noticia de que usted también va a envejecer y va a morir. Yo no sé si mala o buena noticia, pero va a morir. Es decir, nosotros seguimos caminando de manera en línea recta. ¿Sí? Nosotros caminamos en línea recta. Desde un pasado hacia un futuro. Y por eso a veces es difícil entender este concepto de que estamos crucificados con Cristo. Porque en Cristo, Cristo está por encima del tiempo. A Dios no lo afecta el tiempo. ¿Sabía usted eso? Esa es una de las características de Dios. A Dios no le afecta el tiempo. Y lo que el apóstol está diciendo y la revelación que Dios le dio en este pasaje es que tú, aunque estás en el 2021 y estamos viviendo en este problema de coronavirus y estamos tapándonos la tapaboca y estamos aquí, ya nosotros hace más de 2000 años estuvimos con Cristo y morimos con Cristo. ¿Se puede entender eso? Quizás no lo podemos comprender desde el punto de vista de la física, desde el punto de vista de la materia, pero le repito nuevamente, para Dios nada de eso es limitante. Por eso dice, tú hoy moriste con Cristo hace más de 2000 años. Tú hoy moriste con Cristo hace más de 2000 años. Sigues muerto con Cristo hace más de 2000 años. Por eso es que el apóstol dice, con Cristo estoy en tiempo presente. ¿Sí notan la diferencia? ¿Sí? No es, bueno, yo voy a recibir. No, no, no. Ya con Cristo tú estás y estás hoy. El apóstol dice en tiempo presente, real, hoy. Eso nos lleva a una pregunta. Miren, todos tenemos una autopercepción, ¿sí? Hay algo que se conoce como la autoestima, pero hay algo que se conoce como la autopercepción, es decir, cómo yo me veo a mí. Ahora yo le pido que hagamos este ejercicio y consideremos por un momento, yo sé que no podemos hacerlo, porque esa autoridad y esa autonomía solamente la tiene Dios, pero yo quiero que usted haga este ejercicio y usted piense por un momento, solo por un momento, y usted se haga la siguiente pregunta: ¿cómo crees que Dios te ve a ti? Es decir, vamos a hacer un ejercicio. Supongamos que Dios está frente a ti. ¿Cómo te ve Dios? ¿Cómo te ve Dios? Dios está frente a ti. ¿Cómo te ve Dios? Como hombre, como padre, como hijo, como pecador, como libre. ¿Cómo te ve Dios? Hermanos, y una alegoría que hizo un escritor de siglos atrás, que fue el escritor del Progreso del Peregrino, me llamó poderosamente la atención porque él dice lo siguiente: Dios nos ve a través de un espejo. Él imagina que Dios nos ve a través de un espejo. Y en ese espejo, tú estás reflejado, tu cara está allí en el espejo. Dios está del otro lado, pero la imagen que Dios ve no es tu imagen, es la imagen de Cristo. Hermano, eso es poderoso. Es decir, cuando Dios te ve a ti, no te ve a ti, ve a Cristo en ti. Y eso es lo que nos permite vivir la vida de fe, eso es lo que nos conecta con el Señor. Cuando Cristo te ve a ti, no te ve a ti. Cuando Dios te ve a ti, no te ve a ti, no te ve físicamente a ti, no ve tus errores, no ve tus problemas, no ve tus circunstancias, no ve tu pecado, no ve lo que tú tuviste hace tiempo. Cuando Dios te ve a ti, Cristo está en el medio. ¿Se entiende eso? Eso es algo maravilloso. Cuando Dios nos ve a través de los ojos de Cristo. Amén. Por eso es que Él dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y aunque yo estoy en la carne, porque Él dice, y a lo que ahora yo vivo en la carne, yo lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Recapitulando en lo que ya hemos visto, hemos sido crucificados con Cristo. Ya no vivimos nosotros, sino que ahora Cristo vive en nosotros. ¿Sí? Lo tenemos claro hasta el momento, ¿verdad que sí? Y ya estamos concluyendo y yo te dije, ¿cómo te mira Dios? Y la forma en la que Dios nos mira es a través de los ojos de Cristo. Mira, yo traje este papel
porque el Señor quiere de alguna manera dejarnos una enseñanza kinestésica. Kinestésica es que, aparte que sea visual, a mí me gustaría que ustedes estuvieran aquí juntamente con nosotros, lamentablemente no podemos. Pero yo creo que usted alcanza a ver este papel dañado, arrugado, roto, rasgado, que quizás pueda tener marcas de sucio, de mugre, que podríamos decir es nuestra vida, que podríamos decir somos nosotros, cada uno de nosotros. Y en ese papel yo quiero que usted imagine cualquier cosa, cualquier pecado, vergüenza, lo que usted quiera. Es decir, no es un papel que está en blanco, no es un papel limpiecito, es un papel que ha sido marcado por la vida. ¿Cuántos hemos sido marcados por la vida? Todos nosotros. ¿Cómo vería Dios este papel? Bueno, en esencia tal cual como lo vemos nosotros, sucio, arrugado, dañado. A mí me daría vergüenza mostrar este papel, o a mí me daría vergüenza decir, bueno, yo voy a hacer algo con este papel. A mí me daría vergüenza. Sin embargo, la imagen que yo quiero dejarles hoy, mis hermanos, es esta. La palabra del Señor nos ha cubierto. Y el poder de Cristo es tan poderoso, la gracia de Cristo es tan sublime, que ahora nosotros nos vemos ese papel arrugado, viejo, dañado, lleno de vergüenza. Nosotros vemos la palabra del Señor. Nosotros vemos a Cristo. Y es la manera en la que Dios nos ve a cada uno de nosotros. Porque con Cristo estamos juntamente crucificados. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hermanos, tiene que ser, no hay otra manera, tiene que ser de gran ánimo para mí, tiene que ser de gran alegría para mí, que ya yo sé que he muerto con Cristo, pero que tengo nueva vida y que no tengo ninguna necesidad, es más, no hay posibilidad de que yo pueda seguir cargando con ese pasado triste, que yo tenga necesidad ni pueda, porque una cosa es que tenga necesidad y otra cosa es que pueda. Hermano, tú no puedes cargar, es imposible que podamos cargar con lo que ya Cristo hizo en la cruz, es decir, con lo que ya Cristo quitó en la cruz del Calvario. Amén. Y ya para terminar, ese Gálatas 2:20 se conecta con un pasaje de Romanos, y sería Romanos como la ampliación, y yo quiero que vayamos a Romanos capítulo 8, versículos 1 al 4. Recordemos siempre, con Cristo estoy crucificado. En consecuencia, como yo estoy crucificado, entonces ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. Lo dejamos nuevamente, yo voy a ponerme para acá y digo, con Cristo estoy juntamente crucificado. En consecuencia, ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. Vamos a leer este pasaje teniendo en nuestra mente Gálatas 2:20. Miren. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Si notan la relación, si notan la similitud, la conexión con Gálatas 2:20, sigue diciendo el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermano, lo que me quiere decir el Señor, y lo que quería dar a entender el apóstol, es que yo no soy yo, pero sigo siendo yo. Porque Cristo ahora está en mí y ese es mi nuevo yo. Y eso es un tema de identidad. Lo voy a volver a decir porque suena como paradójico, ¿verdad? Yo no soy yo. Diga conmigo, yo no soy yo. Pero sigo siendo yo. Porque ahora Cristo está en mí. Y ese es mi yo. Cristo en ti. Por eso es que el apóstol dice, yo no soy yo. Y yo no sé si ustedes notan, y Spurgeon lo dijo de una manera fascinante, porque
Cuando tú lees Gálatas 2:20, tú solamente ves pronombres en primera persona. Dice, en Cristo yo estoy juntamente crucificado, mas no vivo yo. Vive Cristo en mí. Puros pronombres personales de la persona. Y lo que ahora vivo, yo lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. ¿A quién? A mí. Y se entregó. ¿Por quién? Por mí. Así mismo, por mí. Él usa puros pronombres personales. Él no habla de otras terceras personas. Él habla de él mismo. Por eso esa es la seguridad que nosotros tenemos. Es decir, hermanos, para cerrar yo quiero que tú te lleves esta idea en tu corazón. Miren, el diablo es engañador. El diablo es padre de mentiras. Sí, claro que sí. Él no quiere que nosotros entendamos estas profundidades del Evangelio para que no podamos vivir la victoria que ya Él ganó. Recuerden lo que yo les dije. No vivimos bajo la ley de la probabilidad, porque nosotros en Cristo no estamos como si será que sí o si será que no. Ya nosotros tenemos la victoria, porque Cristo dijo, ya yo he ganado, yo he vencido al mundo, dice el Señor en su palabra. Entonces no andamos por la ley de la probabilidad. Y hay algo interesante, que cuando yo predico el Evangelio, yo tengo personas que han pasado por situaciones, que han pasado por problemas, que su vida no ha sido la mejor, que la vida los ha aporreado, que la vida los ha golpeado. Y cuando yo le he predicado el Evangelio, yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado, yo siempre he encontrado el mismo patrón. Y es que ellos me dicen, mire, está muy bien lo que usted me dice, pero yo no quiero comprometerme, porque yo no sé si pueda hacerlo. Yo no sé si sea capaz de vivir esa vida que usted vive. ¿Usted se ha encontrado con esa gente? O quizás tú eres una de esas personas que dice, mira, no, yo no quiero comprometerme con el Evangelio, yo no quiero comprometerme con Cristo porque no sé si pueda hacerlo. No sé si yo pueda llevar esa vida de fe. Yo no sé si pueda continuar. Yo no sé, a mí me parece que eso está muy lejos. Yo se los dije anteriormente, todos somos iguales delante de Dios. Pero yo me he encontrado tristemente con personas así que me dicen, mira, no, a mí me gusta todo lo que ustedes hacen, a mí me gusta sus cultos, es más, a mí me gusta leer la Biblia, porque hay gente que conoce la Biblia, a mí me gusta leer la Biblia, wow, yo encuentro paz cuando leo la Biblia, pero yo no quiero comprometerme, porque yo tengo miedo de no quedar bien. ¿Sí usted se ha encontrado con gente así? Porque yo tengo miedo de fallar, yo tengo miedo de no lograrlo, yo tengo miedo de que yo no pueda caminar por ese camino. Y para ti, mi hermano que me estás escuchando, y quizás para algún amigo que nos está escuchando, yo te quiero revelar una verdad que no es mía, sino que es de la palabra del Señor. Porque cuando Él dice, no vivo yo, mas vive Cristo en mí, lo que está diciendo es lo siguiente. Mira, cuando alguien dice, yo no quiero comprometerme porque yo no sé si pueda, tiene razón. Yo peleaba con la gente, yo le decía, no, claro que sí puede. Tú puedes, claro que sí puedes. Dale que tú puedes, ven, acompáñame que tú puedes. Y por gobierno externo yo lo empujo. Y yo lo acompaño, y yo lo empujo. Porque yo quiero hacerlo creer que sí puede. Pero hermanos, la verdad de lo que nos dice la palabra hoy es que es verdad. Cuando esa persona me dice, es que yo no quiero comprometerme porque yo no puedo, la respuesta es, tienes razón, tú no puedes. Y yo tampoco puedo. Y el pastor no puede. Y el misionero no puede. Y el líder de jóvenes no puede. Y nadie puede. Esa es la mejor noticia que yo te tengo hoy. Que por nuestras propias fuerzas no podemos. Nadie puede. Entonces cuando alguien me dice, mira, es que yo no quiero comprometerme porque es que yo siento que no puedo. La verdad es que sí, tú no puedes. Tienes toda la razón, tú no puedes. Y eso es una maravillosa noticia, porque lo que no puedes hacer en tu carne, lo puedes hacer en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso es que hay una gran noticia. Cuando tú sientes que no puedes, es verdad, tú no puedes, pero tú tienes que entender en esta mañana que no es por tu fuerza. Es porque ya tú fuiste crucificado y ahora Cristo va a vivir en ti. Es Cristo el que te va a capacitar para vivir la vida de fe. ¿Se entiende eso? Es verdad, no podemos, nadie puede. Nadie puede. Por sus propias fuerzas nadie puede, hermano. Por mis propias fuerzas yo no puedo ni llegar a la esquina. Por mis propias fuerzas yo no podría pasar ni un minuto sin pecar. Es imposible. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra. Y esa es la gran noticia que yo te tengo hoy. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí.
No es por mi fuerza, es por Cristo que yo puedo vencer. Y yo te digo en esta mañana, tú que no conoces a Cristo, no es por tu fuerza, es por medio de Cristo que tú vas a vencer. Y si a ti te llama la atención, si tú dices, wow, lo que yo leo en la palabra me llena, lo que yo leo en la palabra me toca. Claro que te toca porque es la fuerza de Cristo, es la palabra del Señor. Si tú tenías en tu mente que no podías caminar en fe porque no podías, claro que no puedes, pero en Cristo sí puedes, en Cristo sí puedes. Así que si en tu corazón estaba tomar una decisión y decir, yo quiero seguir a Cristo, pero mejor no me comprometo, pero mejor no, porque cuando yo doy una palabra, miren lo que me han dicho a mí, no, yo no quiero comprometerme porque cuando yo doy una palabra yo la cumplo. Sí, pero esa es en tu fuerza. Y está bien, te felicito, eres un caballero, pero esa es en tu fuerza. Pero en el caminar de fe, lamentablemente tú no puedes hacer uso de esa palabra, porque es por medio de Cristo. Amén. Es decir, no es por nuestras propias fuerzas. Y veo personas patinando. Hermano, veo cristianos patinando, que no se deciden, porque dicen, wow, ¿será que yo voy a ser capaz de vivir esa vida de fe que me dice la palabra? Lo que yo te quiero decir hoy para terminar es que si estás crucificado con Cristo, sí puedes. Y vas a poder, porque ya la victoria la hemos ganado. Ya la victoria la hemos ganado. No hay otro resultado. En este ring de boxeo no hay otro resultado. El resultado es que somos vencedores. No hay otra manera, no hay otra forma. Teniendo en cuenta esto, recitamos nuevamente el versículo que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Hermano, llévate eso. Hermano, medita en eso durante toda la semana. Cuando te acuestes, hoy en la noche, dile, Señor, yo me comprometo. Si no habías tomado la decisión, dile, Señor, yo decido, porque ahora entiendo que no es en mi fuerza, es en Cristo. Y aunque me caiga, tú me vas a levantar. Aunque yo me caiga, tú me vas a levantar. Aunque yo me vuelva a caer, tú me vas a levantar. 7 veces cae el justo, 7 veces lo levanta. Yo te invito, vamos a estar en pie, vamos a orar al Señor y darle gracias al Señor. Llévate esa idea. Porque no es lo que yo digo, es lo que dice la palabra. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Amado Padre Celestial, te queremos dar gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es profunda. Tu palabra es un mar inagotable. Señor, gracias porque nos has permitido nadar en estas aguas, que aunque sencillas son extremadamente profundas, Señor. Ayúdanos a entender y atesorar en nuestro corazón que no es por nuestra fuerza, no es por nuestra fuerza, sino es por tu gracia, Señor. Padre, te pido también por aquellos que no han tomado la decisión de fe, quizás porque han pensado que han vivido una vida terrible, que han vivido una vida deplorable, que han vivido una vida a sus anchas, que no les ha permitido comprometerse con Cristo. Hoy, Señor, yo te pido, toca sus corazones. Hoy te pido, Señor, que tu Espíritu Santo los toque ahora en el nombre glorioso de Cristo Jesús, en cualquier lugar donde se encuentren, en la casa, en el carro, en cualquier lugar, Señor. Padre, que podamos tener la seguridad de salvación porque ya fuimos crucificados contigo, Señor. Y sí es verdad que nosotros no podemos. Es totalmente cierto, nosotros no podemos. Nadie puede. Pero en ti sí podemos, Señor, porque ahora tú vives en nosotros. Y yo te invito a que si no has hecho esa decisión de fe, la puedas decir y dile, Señor, yo quiero que entres a mi corazón. Porque ahora entiendo que es a través de ti, cuando tú estés en mi corazón y por medio del Espíritu Santo, que yo voy a poder caminar en fe. Que aunque yo me caiga, me voy a volver a levantar. Que aunque yo me caiga, me voy a volver a levantar. Porque no hay otra opción. Si he nacido de nuevo, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas.
Señor, capacítanos por medio de tu Espíritu Santo para vivir una vida que confíe en ti, pero que también dé frutos. Una vida de fe. Porque con Cristo estamos juntamente crucificados. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Recibe toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén.